Tiene la palabra asambleísta Irina Cabezas como ponente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores asambleístas. Por favor, tengo una presentación. Bueno, como es de conocimiento de los asambleístas, en meses pasados fue presentado por la asambleísta Mercedes de Minich el proyecto de resolución sustitutiva a la Ley Especial del Sector Cafetalero, en la cual podemos evidenciar justamente cómo está una realidad. La introducción que vamos a hacer en este momento es plantear cómo está el sector actualmente en el sector cafetalero, que para nosotros, para la Comisión como Soberanía Alimentaria, es importantísimo, y yo creo que para todo el país, ya que reconociéndonos que en los años pasados fuimos los mayores productores, sobre todo del tema del sector cafetalero en la región, y lamentablemente por el abandono y sobre todo la despreocupación que ha existido de atender como corresponde este sector, podemos evidenciar que esta es la realidad actual. El sector cafetalero en el Ecuador existen 180.000 hectáreas, un rendimiento menos de 5 quintales por hectárea, 3 veces menos de los competidores que tenemos como Colombia y del resto de países vecinos. Son 105.000 familias cafetaleras que dependen en el país de esta que estamos haciendo nosotros ahora, justamente transferir la competencia al Ministerio de Agricultura. Estamos a nivel mundial en el número 22 de exportador mundial, desplazándonos incluso por países africanos que no tenían esa capacidad y esa potencialidad dentro del país como lo teníamos en años pasados. 100 millones de importaciones son los que se genera más o menos de lo que tenemos el registro entregado por el Ministerio de Agricultura y sobre todo por el Agrocalidad, que son los que van llevando el registro. En el proyecto de ley, no obstante, al denominarse la ley sustitutiva como ingresó a la Comisión del sector cafetalero, es más una ley derogatoria al sector cafetalero, que es así las competencias del Ejecutivo en las cuales nos asiste y sobre todo propone temas que son de potestad del Ejecutivo. Dentro de la Comisión un debate fluido, se invitaron a todos los sectores que son necesarios para que se introduzca y sobre todo se reconozca y se evalúe cómo se ha venido trabajando en el sector cafetalero. Siguiente. Dentro del proyecto de ley planteaban la crear institucionalidad a través de entidades de organismos como el Consejo Nacional del Café, Instituto Nacional, en este caso del Café, Fondo del Café como ente financiero de derecho público, crear sistema de estímulos, que en este caso para capacitación, investigación y becas, dotación de semillas y herramientas, el tema de la legalización de la tierra, adecuación y adesentamiento de las viviendas que corresponde al sector cafetalero. Siguiente. Pero nosotros dentro de la comisión, y como la responsabilidad le corresponde a esta asamblea evidenciar justamente que no se contraponga con el texto constitucional, el artículo 135 es muy claro en lo que son de asuntos y competencias privativas del presidente de la República, la autoridad que exclusivamente le faculta presentar proyectos de ley. Se correspondió justamente a evidenciar que son atribuciones que le corresponde al presidente de la República crear, modificar, suprimir ministerios, entidades, instancias de coordinación. Siguiente. En materia de la participación ciudadana, los consejos ciudadanos conformados por el acuerdo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el caso de agricultura, a través de consejos consultivos y cadenas agropecuarias. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que se aprobó en el año 2003 y aquí tenemos el registro que fue justamente publicado mediante el Decreto Ejecutivo 3609. Siguiente. El sector cafetalero no se queda desprotegido dentro de esta área. Nosotros tenemos la responsabilidad, y así le asiste también al Ministerio Rector, que es el Ministerio justamente de Agricultura, y crea la unidad, en este caso no se queda olvidado ni desatendido. Aquí que para los representantes que se encuentran aquí de los sectores cafetaleros, que tengan la confianza sobre todo de que al derogar este proyecto de ley no se quedan desatendidos. Dentro del Ministerio de Agricultura existe creada la unidad de reactivación de cultivo del café y del cacao. Esta competencia que le asiste al Ministerio de Agricultura es lo que se está haciendo a través de esta ley derogatoria. ¿Qué necesita el sector cafetalero? Siguiente. ¿Qué necesita el sector cafetalero? El sector cafetalero necesita justamente la renovación de los cafetales, necesita atención en cuanto a investigación, mejoramiento de plantas dentro del sector, pero sobre todo reconocer que existe ya dentro del sector cafetalero los cafetales envejecidos, los que vienen y los que viven en la Amazonía, en la costa, en donde existe el sector cafetalero, pueden palpar que son cafetales ya viejos para la realidad que le corresponde, o a la realidad nacional a nivel latinoamericano, como le correspondería estar en competencia al Ecuador. Tenemos dentro de los temas cuál es
la propuesta, ahí está bien, muchas gracias, la propuesta que plantea la unidad cafetalera del Ministerio de Agricultura y por la cual se compromete al asumir estas competencias es esta: crear, ¿qué se produce ahorita? Son 100 millones de dólares, en este caso lo que es hoy, 100 millones de dólares anuales en importación, pero sobre todo del sector cafetalero. Resultado, en 4 años no empezar a depender de importación del sector cafetalero. Tenemos 71.000 hectáreas planteadas dentro de actualmente cultivadas, es renovar cerca de 30.000 hectáreas de café robusta, cerca del 42% en este caso de lo que existe a nivel del sector del país. Un promedio de producción actual, esto debemos reconocerlo, el promedio de producción actual es de 4 quintales por hectárea. Lo que se está planteando, un promedio en el café robusta de llegar a 40 quintales por hectárea. Esas son las propuestas que tenemos. Producción, existe actualmente 309.000 quintales que se produce, el incremento sería llegar en 4 años a 769.000 quintales anuales. Siguiente. ¿Qué es lo que se plantea mediante esta unidad? No solamente es una competencia que le atribuye o que le asiste a la unidad técnica, en este caso de protección del sector del café y del cacao. Son varias instituciones que entre el tema de la investigación, el tema del crédito, el tema de las competencias, el tema sobre todo de denominación de dónde viene el café. Ahí entra el INIAP como parte fundamental para ir justamente verificando y caminando a una verdadera renovación de las plantas a través de nuevas plantas entregadas por el INIAP, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industrias y ProEcuador para lo que es la exportación. Y Agrocalidad como entidad rectora que verificará la transversalidad de toda la competencia y la cadena de valor que se genera a través del café. Siguiente. El fortalecimiento que se está dando al tema asociativo será a través del INIAP, de las ERAS, del Banco Nacional del Fomento y de las CADERS. Todo esto tiene que ver con una política pública justamente de manera transversal y no solamente direccionada para la producción del café, sino crear cadenas de valor. Siguiente. Una inversión de 60 millones en 10 años, una intervención en 135.000 hectáreas es lo que la unidad técnica, en este caso, que atenderá al sector cafetalero y cacaotero, es lo que están planteando, pero específicamente en el sector del café. Siguiente. La ley, es un texto textual de lo que es la ley actual del sector cafetalero. La ley especial del sector cafetalero que se quiere derogar fue crear específicamente lo que le conocemos nosotros como la CONFENAC. Es una institución de derecho privado con finalidad social y pública, encargada de organizar, dirigir la política cafetalera del país y de la misma que se nutre económicamente con la contribución agrícola. Tomen en cuenta esto, compañeros. Se nutre económicamente con la contribución agrícola cafetalera del 2% del valor del FOB del café en grano tostado, en grano y tostado molido que se exporte por cada unidad de 100 libras. Estos montos, de acuerdo con la ley que establecían en ese momento, cómo se deberían destinar para investigación, crédito principalmente. Siguiente. ¿Qué es lo que se plantea? Y ya con la nueva Constitución, asimismo en el artículo 154 establece que las ministras y ministros de Estado deberán ejercer rectoría de las políticas públicas en el área a su cargo, expedir acuerdos, resoluciones. Es necesario derogar este proyecto de ley porque con la norma constitucional no se podía seguir destinando el 2% de las exportaciones para una institución de derecho privado. Esto es básicamente lo que se está planteando como el resumen de este proyecto de ley, porque la norma constitucional justamente se contraviene y sobre todo el hecho que justamente hemos planteado siempre, ya lo hemos hecho con otros proyectos de ley derogatoria, entonces este es uno de ellos. Siguiente. Por lo tanto, recomendamos la derogación del proyecto de ley especial del sector cafetalero a fin de encomendarse a lo que nos obliga la norma constitucional, en este caso con respecto al manejo de los fondos públicos. Siguiente. Aquí debo recalcar algo, el manejo que se ha venido dando a todo el tema del sector cafetalero mediante el 2% de exportaciones, cierto es que ha habido un trabajo y un reconocimiento a la CONFENAC de que han estado atendiendo los diferentes sectores, pero no ha sido suficiente, no solamente en el tema de derogar para que no sigan recibiendo, en este caso, dineros públicos. Mucho se ha dicho que el 2% no es de la caja fiscal, pero si lo hubiera ingresado a la caja fiscal, corresponde al 2% de las exportaciones que se generaba a nivel cafetalero. También la comisión resolvió pedir a la Contraloría se especifique invertido, cuál ha sido los gastos, cuál ha sido la intervención en investigación, en crédito,
para que el sector, en este caso la CONFENAC, nos plantee como informe a la Contraloría, no a la Comisión ya, sino a la Contraloría, de qué se han manejado, cuánto se ha invertido y cómo se ha manejado estos dineros del 2% de las exportaciones. Señor presidente, creemos que dentro de la Comisión el sector cafetalero es muy importante, reconociendo que en los años pasados éramos los primeros exportadores del café, reconocidos de esa misma manera. Entonces es necesario cumplir con esta derogación, porque así nos asiste a la Asamblea Nacional dentro de nuestras competencias, pero sobre todo con la responsabilidad de no dejar desprotegido al sector cafetalero, que es una de las principales preocupaciones que teníamos dentro de la Comisión. Entonces le ponemos a consideración de ustedes, señores asambleístas, para apoyar esta ley derogatoria y entregarle toda la competencia que le asiste y que ya lo viene dando el Ministerio de Agricultura, en este caso a través de la unidad de incentivo al café y el cacao. Muchísimas gracias, señores asambleístas.